Al ver a mi hermanito sujetando su instrumento, no pude evitar soltar una carcajada. Me llamo Clara y quiero compartirles acerca de la vez que, movida por la curiosidad, tomé el instrumento de mi hermano y vulneré su intimidad. Al contraer matrimonio, contaba con tan solo 26 años, rebosante de ilusiones y anhelos. No obstante, la familia desaprobaba la relación entre mi pareja y yo. Se creía que la disparidad de edades entre Fernando, quien contaba con 36 años y una hija pequeña, y yo sería un impedimento. A pesar de todas las inquietudes que teníamos, nuestra pasión mutua era tan intensa que decidimos unirnos en matrimonio. Durante una década estuvimos juntos. Sin embargo, con el paso del tiempo, la intensidad de nuestra relación disminuyó gradualmente anualmente. Al principio pensaba que la disparidad de edades no tendría un gran impacto en nuestra relación y que el amor sería capaz de vencer cualquier obstáculo. Con el transcurso del tiempo, me percaté de que la situación no era tan sencilla como parecía inicialmente. Los continuos desplazamientos laborales de Fernando y la rutina extenuante empezaron a distanciarnos. Estos elementos fueron determinantes en mi actuación con mi hermano, aunque no fueron los motivos reales de nuestra separación. La verdadera razón que impactó nuestra relación fue algo más significativo: la incapacidad de Fernando para preservar nuestra intimidad. Sentía una sensación de insatisfacción y frustración. He tratado de abordar este asunto en diversas ocasiones, recomendándole que busque asistencia para fortalecer ese aspecto tan crucial de nuestra relación. Sin embargo, él nunca le dio la debida importancia al tema. La inacción dio lugar a disputas constantes entre nosotros. Con el paso del tiempo, los desacuerdos se fueron sumando y lo que en el pasado era una relación llena de cariño y sueños empezó a deteriorarse. Resultó doloroso presenciar cómo algo que inició con tanta intensidad acabó desvaneciéndose de esa forma. Hace poco, mi madre se puso enferma y me angustié mucho por su bienestar. Al llegar para verla, me di cuenta de que ya le habían dado el alta del hospital y se encontraba en proceso de recuperación en su hogar. Opté por permanecer en la residencia de mis padres temporalmente con el propósito de colaborar en las labores del hogar y asistirla en su proceso de recuperación. A pesar de ser mayor, mi papá sigue ejerciendo su labor como carpintero con entusiasmo y compromiso, demostrando su constante actividad. El hermano que ocupaba la posición intermedia se trasladó a la ciudad para continuar sus estudios, dejando solo a Juan, el hermano menor, viviendo con sus padres. Desde siempre he sido muy cuidadosa con mis hermanos y siento un afecto único hacia Juan. Creció hasta convertirse en un adulto atractivo y maduro. No obstante, percibí que se mostraba algo reservado hacia mí. Tal vez la razón sea que no hemos pasado mucho tiempo juntos, ya que él era joven cuando me casé y me mudé. En el día de hoy, Juan celebra sus 22 años mientras que yo tengo 36. La disparidad de edades y la ausencia de convivencia continua podrían ser las causas de esta separación que existe entre nosotros. Al llegar a la casa de mis padres, mi padre insistió en que Juan se quedara a dormir en el sofá de la sala para que yo pudiera ocupar mi habitación de siempre. Aunque fueron muy amables, no pude evitar experimentar cierta sensación de intrusión en la casa de mi infancia. La presencia de mi persona llenó de alegría a mis padres, quienes se mostraban felices y satisfechos al estar reunidos una vez más. Sin embargo, me daba la impresión de que Juan se comportaba como si yo fuese una desconocida, una persona ajena. Me entristeció un poco. Sin embargo, comprendí que las relaciones pueden transformarse con el paso del tiempo y la distancia, por lo que requeriríamos de un tiempo para volver a conectar. Tomé la decisión de dedicar más esfuerzo para conquistar el afecto de mi hermano menor. Vivir con mis colegas en la facultad me había dado cierta práctica para lidiar con individuos como él. Sin embargo, me di cuenta rápidamente de que no sería una tarea sencilla. Al principio, nuestros encuentros eran sumamente superficiales, reduciéndose a simples saludos y despedidas sin profundidad alguna. A pesar de todos mis esfuerzos, me parecía imposible establecer una conexión auténtica. Conforme fue pasando el tiempo,
Esas respuestas automáticas comenzaron a incomodarme cada vez en mayor medida. Deseaba que él mostrara apertura y se comunicara conmigo, para que pudiéramos estrechar lazos y compartir nuestras ideas y emociones como hermanos. A pesar de mis intentos, él parecía mantener siempre una barrera, mostrándose distante y aislado en su propio universo. Tras varios intentos fallidos de comunicarme con Juan, finalmente no pude reprimir mi frustración. La situación en la que me encontraba se tornó insoportable, y sin dudarlo, terminé por ceder ante la desesperación. Le comuniqué a Juan mi sensación de descuido y descontento por su falta de dedicación, sobre todo en lo que respecta a nuestra madre. La reacción de Juan ante mi sinceridad me sorprendió notablemente. Me sorprendió su manera tan clara y decidida de expresarse. Su rostro reflejaba claramente el miedo y, sin saber cómo actuar, inclinó la cabeza y murmuró unas disculpas en voz baja. Trató de restar importancia a la situación, disculpándose. Esa situación fue un punto de quiebre en nuestra historia. Noté que, aunque parecía distante, Juan también experimentaba incomodidad y tal vez no tenía idea de cómo gestionar la situación. Desde ese momento, nuestra conexión empezó a transformarse gradualmente, con una mayor comprensión entre ambos. Tras esa liberación de emociones, la situación entre ellos experimentó una notable mejoría. Juan empezó a relajarse gradualmente, lo que hizo que nuestra convivencia fuera mucho más placentera. Tuvimos la oportunidad de charlar sobre diversos temas, hacer chistes juntos y también intercambiar secretos. Parecía que por fin habíamos superado esa atmósfera densa y desagradable que había entre nosotros. Siempre procuraba iniciar conversaciones o hacer chistes para crear un ambiente más relajado y ameno. Un suceso extraordinario tuvo lugar un día. Tuve una urgencia apremiante de ir al baño y, sin dudarlo, abrí la puerta sin detenerme a pensar. Fue una sorpresa descubrir a mi hermanito allí, sentado en el borde del retrete. Con los pantalones por los tobillos, sujetando una publicación con una mano y ocupándose con la otra. Ambos se sintieron muy avergonzados en ese instante. Al igual que yo, su sorpresa fue evidente y trató de ocultarla de inmediato, extendiendo la mano hacia el rollo de papel higiénico como si estuviera concentrado en la lectura de la revista. Sin embargo, los efectos negativos ya eran irreversibles. Ante la incertidumbre de mi reacción, opté por cerrar la puerta rápidamente, sintiendo como latía mi corazón y experimentando una combinación de rubor y un impulso de encontrar humor en la situación. Me retiré a mi habitación con la intención de borrar de mi memoria lo presenciado. Sin embargo, la imagen persistía en mis pensamientos. Tras esa jornada, la dinámica entre nosotros adquirió cierta peculiaridad durante un periodo. Dudaba si era conveniente abordar lo sucedido o simplemente hacer caso omiso y actuar como si nada hubiera pasado. Además, mostraba cierta timidez y evitaba el contacto visual conmigo. Aunque la situación se fue estabilizando gradualmente, nuestra relación no pudo recuperar su dinámica habitual debido a ese suceso, el cual generó una separación emocional entre nosotros. Notaba que él se mostraba más alejado, tal vez a causa de la vergüenza provocada por lo ocurrido. Era consciente de la importancia de abordar la situación para evitar que nuestra conexión volviera a deteriorarse como en el pasado. Por lo tanto, tomé la iniciativa de invitar a Juan a dialogar en mi habitación. Decidí cerrar la puerta para garantizar mi intimidad y mantuve una conversación tranquila, procurando mostrar empatía en todo momento. Expresé mi comprensión hacia su necesidad de desahogarse ese día y le aseguré que no debía sentir vergüenza por ello. Lo observé directamente a los ojos con el propósito de infundirle seguridad, comentándole que yo también experimentaba momentos de tranquilidad, algo que forma parte de la experiencia de todos. Le mencioné que también poseía mis propios juguetes que solía utilizar de vez en cuando, sobre todo cuando Fernando estaba fuera de la ciudad. Destacó que todos experimentan estas necesidades básicas, comparándolas con la acción de usar el baño, un acto común que se realiza de forma reservada y con cierta timidez. Mientras conversaba,
me di cuenta de que la actitud de Juan iba transformándose. Al inicio, se le notaba claramente incómodo, con la cara enrojecida por la vergüenza. Sin embargo, al seguir hablando, empezó a sentirse más tranquilo. La sensación incómoda se transformó en un ligero alivio. Al decir que también poseía mis propios objetos de entretenimiento, Juan dejó escapar una risa discreta y la atmósfera cargada comenzó a desvanecerse suavemente. Con una sonrisa, traté de romper el hielo al decir, para la próxima ocasión, sería conveniente cerrar la puerta. ¿De acuerdo? Solo fue un error de comunicación. Una tontería evidente, pero no tienes por qué inquietarte por ello. La sonrisa de Juan se amplió, transmitiendo una sensación de tranquilidad, lo que hizo que el momento incómodo resultara en una mayor cercanía entre nosotros. Desde ese momento, nuestra comunicación se hizo más transparente y honesta. La situación incómoda en el baño terminó fortaleciendo nuestra cercanía, creando un lazo especial de complicidad propio de hermanos. Comprendí que en ocasiones son los detalles más simples, esos instantes que no esperamos, los que acaban reforzando los vínculos familiares, y eso fue precisamente lo que experimentamos. Esa mañana, mientras todo estaba en calma, me encontraba realizando las labores de limpieza en la sala de mi hogar y ordenando algunos objetos. Mientras limpiaba debajo del sofá, me topé con varias revistas para adultos escondidas. Mi asombro fue evidente, pero mi interés se impuso. Después de cogerlas, empecé a hojearlas, preguntándome quién las había depositado allí. En ese instante, Juan ingresó a la habitación y contempló el hallazgo. En cuanto se dio cuenta de que tenía sus revistas en mis manos, se acercó rápidamente para arrebatármelas. La situación se tornó bastante entretenida y desordenada simultáneamente. De pronto, nos vimos envueltos en una disputa lúdica, dando vueltas por el suelo. Trataba de tomar las revistas, pero cada persona tiraba en direcciones opuestas. De repente, sin percatarnos, nos quedamos inmóviles. Finalmente, él se encontraba sobre mí, con nuestros rostros tan próximos que casi podíamos percibir cómo respirábamos. Se trató de un instante peculiar, poco habitual. Para evitar dañar las revistas, las soltamos suavemente y permanecemos quietos, con nuestros cuerpos unidos como si el tiempo se hubiese detenido por un momento. La broma llegó a su fin, sin embargo, se percibió un cambio en el ambiente. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo había cambiado en Juan. Permaneció inmóvil durante un instante, percibí cómo su organismo empezaba a responder de forma peculiar. En ese instante, me di cuenta de que algo ocurría y percibí cómo su figura se inclinaba ligeramente hacia la mía. En cuanto mi hermano se percató de la situación, se puso de pie de inmediato, evidenciando su incomodidad. Trató de protegerse con la mano al darse la vuelta de espaldas a mí. Después, recogió las revistas que estaban dispersas en el suelo y se apresuró a su habitación sin pronunciar ningún sonido. Permanecí en el suelo, aún algo desconcertada por lo ocurrido recientemente. Me siento sumamente desconcertada por lo que ocurrió. Resultaba extraño notar que mi hermano menor comenzaba a mirarme de manera diferente, como si sintiera atracción por mí como mujer. Jamás hubiera pensado que algo así pudiera suceder entre nosotros. Desde aquel momento, mi mente no podía deshacerse de esos pensamientos. Me preguntaba cómo sería el debut amoroso de Juan, si lograría encontrar pareja para esa ocasión o si acabaría buscando a alguien para vivir esa experiencia. Al mismo tiempo, no podía sacar de mi mente las sensaciones experimentadas durante nuestro acercamiento. Era una combinación de sentimientos, algo que todavía no conseguía comprender del todo. Sin embargo, tenía la certeza absoluta de que a partir de ese momento, nuestra relación cambiaría para siempre. Los días transcurrían velozmente y la salud de mi madre mejoraba notablemente. Enterarme de que pronto tendría que regresar a mi rutina cotidiana me generaba cierta melancolía. Tenía la certeza de que volvería pronto a mi hogar,
a la cotidianidad junto a mi esposo y la hija de él. Sin embargo, una parte de mí anhelaba prolongar ese periodo con Juan. A pesar de ser consciente de que no era correcto, disfrutaba incitándolo de esa forma. Observé que en los últimos días, Juan mostraba una actitud más reservada, posiblemente a causa de la incomodidad que experimentaba tras los recientes acontecimientos. A pesar de todo, procuraba mantener un ambiente relajado. Realizaba chistes. Le brindaba muestras de cariño con abrazos y besos en la mejilla para demostrarle que nuestra relación estaba en buenos términos. En mi interior, experimentaba una combinación de emociones hacia Juan. Me resultaba curioso que su percepción hacia mí fuera distinta y, de cierta forma, me agradaba recibir la atención que me brindaba. Era consciente de la importancia de mantener todo en orden, aunque disfrutaba de hacerle sonreír o de ver cómo se ruborizaba. Esa sensación nos hacía sentir que manteníamos un vínculo sólido a pesar de las transformaciones que experimentábamos en nuestro día a día. Era consciente de la importancia de actuar con precaución y considerar las posibles repercusiones de esa situación. Juan, al final del día, era mi hermano y siempre existió un vínculo especial de afecto entre nosotros. Al mismo tiempo, me resultaba inevitable reconocer que algo en mi interior anhelaba colaborar para que Juan se sintiera más a gusto, más confiado en sí mismo. Mi deseo era que experimentara bienestar y alegría, y me pesaba un poco esa responsabilidad. En realidad, mi deseo era cubrir esa necesidad que él tenía de contar conmigo, demostrarle que siempre podía confiar en mí como lo había hecho en el pasado. Ser hermanos implica respaldar, proteger y permanecer al lado sin importar las circunstancias. 48 horas antes de mi partida, nos encontramos solos en el hogar, únicamente mi hermano y yo. Experimenté que se trataba de una ocasión excepcional, un instante que posiblemente no se presentaría de nuevo tan rápidamente. Sentía como si el tiempo me estuviera acorralando, mientras una combinación de ansiedad y anhelo me invadía sin tener claro cuál era el siguiente paso a seguir. Con la emoción palpable en mi cuerpo, opté por darme una ducha para relajarme. Mientras el agua tibia recorría mi piel, mis pensamientos se tornaban cada vez más profundos. Juan ocupaba constantemente mis pensamientos, especialmente la forma en que me observaba en los últimos tiempos. Era consciente de que su deseo hacia mí era singular, provocando una reacción en mi interior. Llevaba 15 días sin tener encuentros íntimos y la idea de satisfacerme en ese instante resultaba atractiva. Decidí cerrar mis ojos y permitir que el agua aliviara algo de la tensión. Sin embargo, mis pensamientos persistían, causándome molestia. Tras ducharme, salí del cuarto de baño con la toalla alrededor de mi cuerpo. Mientras caminaba por el pasillo, me topé con Juan en la sala, absorto, viendo la televisión. Experimentaba un fuerte anhelo por captar su interés de alguna forma. Enterarme de que él sentía atracción por mí solo intensificaba ese sentimiento, volviendo todo aún más complicado de manejar. Con un pensamiento en mente, me dirigí a la sala intentando mostrar una actitud relajada. Expresé mi sorpresa por el intenso calor, tratando de entablar una charla. Acabo de salir de bañarme y ya estoy transpirando. Permanecí en ese lugar, aguardando su respuesta, con mi corazón latiendo rápidamente. Era consciente de que me arriesgaba, pero una parte de mí ansiaba descubrir hasta dónde llegaría la situación. Juan apartó la vista de la televisión y clavó sus ojos en mí, mostrando sorpresa. Al observar a Juan, percibí la lucha reflejada en su mirada. Mostraba una lucha interna entre la culpabilidad y sus anhelos. Por último, Juan se puso de pie desde el sofá, dirigiéndome una mirada intensa y algo avergonzada. Se aproximó a mí y, con determinación en su tono pero con un anhelo palpable, expresó: Hermana, comprendo que atravesamos una situación difícil y he tratado de controlar mis emociones, pero al estar solos en casa y tenerte frente a mí, ya no puedo reprimir lo que siento. No puedo evitarlo de verdad. Sin decir nada más,
Se acercó a mí y nos besamos con una pasión que se había ido desarrollando a lo largo de semanas llenas de sueños y acciones no expresadas. El beso rebosaba pasión y percibía que la ocasión estaba lista. Con los corazones latiendo rápido y las emociones a punto de desbordarse, nos dirigimos hacia la habitación. Esa tarde se caracterizó por una conexión profunda y apasionada, durante la cual los dos pudimos finalmente manifestar nuestros sentimientos mutuos. Tras eso, compartimos un rato juntos, dialogando e intentando descifrar el valor de ese instante para ambos. Era evidente que lo que habíamos hecho había cambiado por completo la forma en que nos relacionábamos, y nos adentrábamos en una emocionante etapa en nuestro camino. Me interesaría conocer lo que piensas al respecto. ¿Cuál es la opinión acerca de esta circunstancia? ¿Han experimentado una situación parecida? Anímate a dejar tus opiniones y relatar tus propias experiencias. Me interesa conocer cómo han afrontado desafíos y si han vivido situaciones similares a la que he mencionado. Si el contenido te ha parecido interesante, no olvides darle me gusta al video, suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras futuras publicaciones. Hasta luego.